Buenas noches, bienvenidos a todos. Es un gusto poder presentar a un amigo de la casa, el doctor Fabián Vítolo, que es médico legista. Bueno, tiene un currículum Mm. extensísimo, pero digamos que es un preventivista de Sí, todas las cuestiones que nos podrían pasar a los médicos. Está en Noble, que es una compañía de seguros que reasegura al Colegio de Médicos, al SAP nuestro, y hemos tenido muy buenos aportes de su parte, y incluso estábamos conversando de poder incluir algunos artículos en la revista. Veo que tenemos una linda concurrencia, la gran mayoría son pediatras. eh, Hay una clínica también que nos está saludando. Así que, bueno, doctor, vamos a bueno, apuntar la seguridad del paciente. bueno, muchas gracias, doctor. Para mí es un gusto de vuelta estar. Como usted decía, yo tengo 34 años de médico yo soy neurocirujano de base, trabajé en el hospital público y hace eh, 30 años que me manejo en el mundo de los juicios de responsabilidad profesional, lo que me llevó a trabajar en seguridad del paciente. Creo que ese es el camino, trabajar en seguridad y bueno, soy un generalista de la seguridad del paciente, un poco atención primaria en seguridad del paciente. A los pediatras, dirijo una diplomatura en salud sobre seguridad del paciente y atención centrada en la persona. Claramente no soy pediatra y mi intención no es enseñarles a los pediatras pediatría. Lejos de eso estoy, no es mi intención. Pero sí quiero comentarles un poco cuáles son los eventos adversos, los problemas que yo he aprendido. Participo de muchos comités de seguridad donde se tocan estos temas. Y la agenda que he planteado para hoy es una agenda súper extensa. Pero la idea es eh, tener en cuenta, ya sean pediatras o sean personas que forman parte del comité de calidad, etcétera, el mapa de riesgos de pediatría. Y creo que acá está, en esta diapositiva, los temas que vamos a ir tocando. Por supuesto, punteándolos, cada una de estos temas, imagínense, da para un curso, ¿no? Para un seminario en pediatría, pero yo quiero poner algunas particularidades que exponen mucho a los pediatras, este, o cuáles son los tipos de exposiciones a los que se encuentran los pediatras para poder manejarlo. O sea, un mapa de riesgos a los que se enfrentan. Entonces, este es el mapa, esta es la agenda del día. Imagínense que vamos a ir avanzando a lo largo de esta hora y cuarto con estas cosas. Y quisiera comenzar con algunas características particulares que tiene la atención pediátrica, que difiere en alguna forma de los adultos. Yo como especialista en seguridad del paciente, ustedes saben que cuando uno busca literatura, casi toda la literatura tiene que ver con seguridad del paciente en el adulto. Hay relativamente poca literatura de la ciencia de la seguridad en pediatría. Entonces, creo que es importante marcar algunas diferencias con la seguridad del paciente en el adulto, porque las particularidades que tienen los chicos los hacen especialmente vulnerables, ¿no? Durante su atención médica. Y comencemos con sus mismas características anatómicas y fisiológicas. Fíjense que uno en un adulto no va a ver como he visto dos veces, una amputación de meñique o de la última falange por una tela adhesiva que se cortó tratando de cortar un mitón y se cortó una falange, o no va a ver esas lesiones. O sea, el pequeño tamaño de los bebés aumenta las dificultades técnicas de los accesos vasculares y los hacen particularmente susceptibles a lesiones serias por infiltración. Entonces, claramente este es un factor que distingue a los chicos, ¿no? Piel más delicada, peso y morfología variable. Después tenés el mismo desarrollo del chico, factores fisiológicos, cognitivos, sociales, que agregan una enorme variabilidad. Si uno se fija, el rango de valores normales de sangre, de orina, de líquido cefalorraquídeo es mucho más amplio en la población pediátrica que en la adulta, lo cual puede dificultar para gente no entrenada la interpretación de los resultados. Las normas y protocolos de atención varían mucho de acuerdo a las edades, resultando mucho más crítica tal vez que en otras especialidades la experiencia del enfermero, del médico que se desempeña en pediatría. Los síntomas en neonatos a veces son muy sutiles, el daño neurológico es difícil de evaluar, muchas veces comienzan por cuadros inespecíficos que después terminan con cuadros gravísimos. La posibilidad de error con el manejo de medicación es mucho mayor en chicos, lo vamos a ver, que en los adultos.
por el tema de la mayor complejidad de las dosis que requieren cálculos, el hecho que muchos sistemas de prescripción computarizados no tienen la capacidad de considerar, por ejemplo, la variable peso, que es fundamental en la dosificación pediátrica, o no cuentan no tienen en cuenta intervalos menores a un año. Después tenemos la situación del chico en su sentido, incapaz en el sentido legal, que vamos a ver. Eh, los problemas de comunicación se magnifican en el caso de menores que no hablan, que uno depende todo con los padres. Y bueno, tenemos todas estas cosas que hacen realmente distinta a la pediatría de otras especialidades. Y tenemos un problema en general, que es un problema de todo el mundo, no solamente en la Argentina. Se brindan servicios pediátricos en muchos hospitales generales con un volumen de trabajo que está muy por debajo de lo que se recomienda para mantener un adecuado entrenamiento. En 2018, por ejemplo, el 20% de las visitas a los departamentos de emergencia de los Estados Unidos involucraron a chicos menores de 15 años, pero el 90% de estas consultas fueron manejadas por pediatras de guardia en hospitales generales no especializados en pediatría. Y esto es un tema porque muchas de las cosas que vamos a ver acá, si ustedes trabajan en un hospital infantil, en un hospital de niños, muchas cosas probablemente no apliquen, pero tal vez muchos de ustedes hacen medicina general o desempeñan en lugares de hospitales generales, donde todo está preparado para el adulto y la parte pediátrica y tiene un poquito algunas cosas más dificultosas. Así que bueno, vamos a ir viendo un poco todos estos temas. Y comenzamos por eventos adversos. Ustedes saben que en el mundo de la seguridad del paciente, los eventos adversos son los daños que producimos durante nuestra atención, que no tienen que ver con la historia natural de la enfermedad, ni es una complicación propia de los tratamientos. Bueno, la tasa de eventos adversos en pediatría reportada en distintos trabajos es un poco similar a la de los adultos, 1 de cada 10. El rango es enorme, el rango en los distintos trabajos es entre 2 y 10 de cada 100 chicos que se internan tienen algún tipo de daño. Es difícil porque comparar los estudios por diferencias entre las definiciones y la forma de medir esto, ¿no? Este, ahora, fíjense como todo en seguridad del paciente, siempre con el diario del lunes, claro está, cuando uno ve, esto no es menor, el tema del sesgo retrospectivo, cuando uno analiza accidentes asistenciales, se estima, por ejemplo, que 70.000 niños, 1% de las instituciones pediátricas de los Estados Unidos, experimentan eventos adversos durante su hospitalización, siendo el 60% de estos prevenibles. Siempre digo con el diario del lunes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a los que juzgamos casos y estamos viendo juicios de responsabilidad profesional? Este, y mucho tiene que ver con el pobre reconocimiento de la severidad del cuadro y a problemas de comunicación. En definitiva, un porcentaje relativamente alto de eventos adversos podrían haberse evitado. Eh, pero hay que tener en cuenta entonces que los pacientes pediátricos no son versiones pequeñas de adultos, requieren dispositivos, equipamientos específicos. La utilización en chicos de equipos diseñados para adultos o de tamaño inadecuado pueden causarle lesiones a veces severas. La mayoría de los hospitales y centros pediátricos están adecuadamente equipados con los dispositivos que requieren los chicos. La mayoría de los problemas ocurren en hospitales generales con pediatría o medicina familiar, donde por ahí te falta ese tubo que vos necesitas, ese laringoscopio que vos necesitas, esa máscara que vos necesitas y que no siempre abundan en hospitales generales de adultos. Yendo al tema de juicios de mala praxis, voy a comenzar mostrándoles experiencias de Estados Unidos, después voy a compartir la nuestra de Noble. Y cuando uno analiza las demandas contra médicos pediatras, bueno, es relativamente baja cuando se la compara con las demandas que reciben otros especialistas, ¿no? Si ven este trabajo, ya tiene unos años, la pediatría figura 19ª en el ranking de especialidades más demandadas. Ahora, cuando uno analiza, esto en cuanto a frecuencia, ahora, cuando uno analiza la intensidad de los reclamos en pediatría y los costos
los costos son importantes y muchas veces superan la media. Uno dice desde compañía de seguros, los juicios a pediatras son poco frecuentes, pero cuando existen son juicios a veces muy caros, porque a veces se trata de chicos que quedan con daño de por vida, con daño neurológico de por vida. Pongo ejemplo, alguna meningitis que se pasó. Requieren tratamientos costosos por largos periodos de tiempo. La incapacidad total y permanente no es infrecuente. Y todos estos momentos, estos factores son calculados al momento de calcular el resarcimiento. Además pasa algo con chicos, ¿no? Hay una tendencia natural en los jueces de todo el mundo y la Argentina no es la excepción, a empatizar con la situación del niño que ha quedado con alguna secuela física o cognitiva con su familia. Entonces, muchas veces, aún habiendo hecho todo, de un lado está una mamá, un papá con un chico que queda con un daño permanente, y del otro lado hay una compañía de seguros, un hospital, una prepago, un financiador, una clínica, y a veces los jueces terminan condenando, aún sin que haya pruebas muy claras de la negligencia, impericia e imprudencia, ¿no? También hay que decir, mientras vemos listas de otros países, que la mayoría de los reclamos contra pediatras involucran, el 50% de los reclamos son en neonatología, ¿eh? 50% de los casos. Y del otro 50, la mitad, más o menos un 25%, está entre el mes de vida y el año de vida. Entonces, ahí ya te está marcando que el 75% de los casos graves en pediatría son con chicos menores de un año y muchos con chicos de un mes. Cuando nosotros analizamos eh, nuestros casos en pediatría, nosotros hacemos habitualmente en Noble. Ustedes saben, Noble es una compañía de seguros importante en Argentina, es la segunda en volumen, asegura más de 100.000 profesionales de distintas, no todos médicos, más de 1.500 instituciones. Bueno, pediatría está sexta, ahí vemos, no está decimonovena. Hemos tenido 125 reclamos en estos primeros 20 años por pediatría. Si uno compara con los que tenemos en cirugía, bueno, son 4 veces más, y si suma todas las especialidades quirúrgicas son 6, 7 veces más. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos en Noble? Fíjense, el 25, acá ya te está diciendo una cosa en pediatría. La mayoría de las demandas graves contra pediatras tienen que ver con errores diagnósticos que demoraron el tratamiento, con retrasos en el tratamiento a consecuencia de no haber reconocido un cuadro cuando se presentó a la consulta. Fíjense, si uno suma este 25% de demoras en el tratamiento con este 18% de error diagnóstico, por supuesto, te lleva a casi un 40% de los casos de pediatría, y por supuesto que hemos tenido nuestro grado de sepsis neonatal, de complicaciones de acceso vasculares, de complicaciones de sondas y tubos, de errores de medicación, de complicaciones de traslado. ¿Por qué menos? Porque los errores de medicación cuando hay demanda son generalmente muy serias. Entonces, claramente acá te está marcando el tema del error y retraso diagnóstico como el principal problema que tienen los pediatras. Y esto es todo un tema porque el error diagnóstico en general es muy difícil de estudiar. Lo que caracteriza el error diagnóstico es la omisión, y la omisión es mucho más difícil de estudiar que los actos de acción. Ustedes saben que nuestros peritos clasifican los casos que llegan a la compañía en no hay riesgo judicial, bajo riesgo judicial, mediano y alto. Fíjense que, bueno, casi el 70% de los casos que nos llegan de pediatría tienen alto riesgo. Y tienen alto riesgo no siempre por esto porque haya habido negligencia, impericia, sino por esta cosa que yo les decía recién, que aún defendiendo en nuestra experiencia, a veces se hace muy difícil defender algunos casos por esta tendencia a compensar a la parte más débil en los litigios. Yo les diría que está un 20% más de riesgo que otras especialidades. Yo hablo para el común de toda nuestra cartera, 50% son de bajo riesgo, o nulo, prácticamente nulo, y el otro 50% de alto o medio. Acá supera un poquito esas cifras. Bien, vamos con esta agenda que me he planteado, que me obliga a ir tipo colapinto, rápido, pero quiero que sepan que todos ustedes van a recibir, les voy a mandar mañana al colegio,
un documento con todo esto que estoy diciendo escrito largo, con buena bibliografía para que lo puedan tener en la página web. Bueno, el tema de comunicación con los padres es central en la prevención, no solamente de reclamos judiciales, sino también de daños, ¿no? De hecho, la pediatría naturalmente está mucho más focalizada en el núcleo familiar que la atención de adultos y de la capacidad que tenga el pediatra, que generalmente la tienen, para escuchar activamente, para comunicarse, depende en gran medida la seguridad de los chicos que atienden, ¿no? Porque cuando un chico está enfermo, sus padres tienen un lógico grado de ansiedad, de preocupación. También hay mayor expectativa en ellos y en la sociedad en general, porque está en la conciencia colectiva que los chicos son naturalmente saludables y que ningún niño debería morir o tener enfermedades graves. Por eso, cuando un chico tiene un problema, inmediatamente tiende a cuestionarse la atención que recibió. Y muchas veces los padres, cuando uno analiza encuestas de experiencia del paciente o sistemas de quejas, se quejan de que no les explicaron claramente el diagnóstico y el tratamiento, no les explicaron la medicación, cómo la tienen que tomar. Muchos sienten que no hay coordinación de la atención y lo que muchas veces se queja fundamentalmente es que no los escuchan cuando hacen un comentario a cómo ven su hijo, ¿no? O sea, mi hijo no lo veo bien. Cuando le digan eso, de hecho, si alguien hace seguridad del paciente y conoce el caso de Josie King en el Hospital Johns Hopkins, una chica que la madre decía que la veía mal, que la veía mal, y que no le dieron mucha bolilla, que se murió finalmente deshidratada en el Hospital Johns Hopkins por una falta de atención de lo que decía la madre. Por otra parte, muchas demandas por mala praxis en pediatría se desencadenan por una mala comprensión de las diferencias que existen entre una mala evolución causada por una complicación inherente al tratamiento o al procedimiento, lo que hacemos muchas veces tiene riesgos, y de una mala evolución debida a una alteración en el estándar aceptado de cuidados, ¿no? Hay que tener en cuenta, y esto tiene que ver mucho con el manejo de expectativas, ¿no? Los tratamientos, los procedimientos tienen riesgos asociados. Entonces, la toma de decisiones compartidas, el adecuado proceso de consentimiento informado, es importante en la comunicación con los padres. Y bueno, estamos en la época de las redes sociales, estamos en la época del WhatsApp, lo podemos discutir después en el debate, pero bueno, la atención pediátrica, sobre todo la atención pediátrica en ambulatoria, ¿eh? La atención pediátrica primaria, si se quiere, eh, naturalmente, históricamente, el pediatra ha estado ampliamente disponible para las consultas. Esto ha formado parte desde siempre de las costumbres y tradiciones. Han cambiado los medios, ya no hay más consultas telefónicas, pero hoy tenemos consultas por WhatsApp, consultas online, portales del paciente, correos electrónicos. Bueno, todo esto ha modificado un poco el panorama de comunicación. Y WhatsApp es todo un tema, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, WhatsApp permite muchas cosas muy positivas, pero también te genera algunos riesgos importantes. Y lo que hay que tener en cuenta es que de acuerdo a un estudio de la Subcomisión de Tecnologías de Información de la SAP, de la Sociedad Argentina de Pediatría, el uso de las TICs, de las tecnologías de comunicación, entre los pediatras argentinos es alto. Es decir, una encuesta de más de 2.530 pediatras, la Sociedad de Pediatría, vio que el 77% de los pediatras utilizan alguna aplicación de mensajería electrónica para comunicarse con sus pacientes. O sea, es natural que el pediatra se comunique a veces por WhatsApp con la mamá, con el papá, y esto genera un cierto acoso whatsappico a veces. En Estados Unidos hay estudios que dicen que un médico de atención primaria que tiene una población que atiende de 2.000 pacientes recibe aproximadamente 50 pedidos por día, peticiones diarias. Y el problema es que la regulación sobre correos electrónicos sigue siendo bastante confusa, ¿eh? Pero bueno, en general los medios electrónicos
representan todas estas ventajas que vemos. Son rápidos, son accesibles, permiten dejar un mensaje que el otro te conteste de manera asincrónica, permite solucionar el tema de turnos, puede haberse ido de viaje y yo estar comentándole, facilitan la interconsulta, reducen la duración de las visitas porque me pueden ir mandando antes los estudios para que yo lo vea. Bueno, es barato, tiene todas estas, sin duda tiene ventajas. Sin embargo, pese a todo esto, los medios electrónicos presentan algunas desventajas. En primer lugar, son muy invasivos, ¿no? O sea, cualquiera que ha estado, uno termina estando en línea 24 horas, puede dar lugar a malentendidos, ¿eh? Hay una disparidad de urgencia, te puse en WhatsApp, no me contestaste, me clavaste el azul. Este, a veces es dificultoso registrarlo en la historia clínica, es difícil facturarlo. Y muchas veces, como por más que uno envíe el mensaje encriptado, siempre está el peligro de que se identifique el paciente, uno termina desanonimizando el pedido de consulta, lo que sea, y esto es un peligro, porque si uno pierde el celular, todas las fotos, todo esto es fácilmente accesible, es fácilmente accesible. O sea, uno corre el riesgo de violar la privacidad y la confidencialidad. Y al hacer anónimo una interconsulta, por ejemplo, porque uno no quiere poner el nombre del paciente, está violando a veces el primer precepto de la seguridad del paciente, que es la identificación efectiva de la persona de la cual estoy hablando. Con lo cual, bueno, podemos después en el debate, en todo caso, abundar sobre el tema de las redes sociales, pero a mí me gustaría mostrarles este trabajo, después el que quiere me lo pide, porque mucho de todo esto que estoy hablando sobre la comunicación con los padres mediados por la tecnología está extraída de este excelente trabajo, ahí vemos la cita, que publicaron estos médicos, Laura Krinsky, el doctor Goldfarb y mi amigo Ignacio Maglio, abogado, los otros pediatras, del Subcomité de Tecnología de la Información de la Sociedad de Pediatría, en el 2018. Y los autores de este trabajo brindan una serie de recomendaciones, un marco en el cual los pediatras deberían manejarse dentro de esta tecnología. Y estas recomendaciones las voy a dar textualmente, son las que quiero recomendar. Primero, acordar con los pacientes tiempo de respuesta a los mensajes, que sepan que el mensaje no se responde inmediatamente, que hay un tiempo, le voy a responder dentro del día, le voy a responder dentro de 24 horas. No utilizar este tipo de comunicaciones para asuntos urgentes, aclararle siempre que ante caso de urgencia hay otras vías para hacerlo. A veces establecer un límite de días horarios. Voy a estar disponible los días martes de 17 a 20 para responder preguntas a través de estos medios. Acordar qué asuntos voy a aceptar y voy a gestionar. Me puede enviar sus dudas, me puede enviar sus imágenes, su laboratorio. Informar que los problemas de privacidad que plantean estos problemas deben saber si yo puedo, quién más puede tener acceso a estos mensajes, incluir, que a veces no es fácil porque las historias clínicas no son interoperables, si uno está con un WhatsApp que no está vinculado a la historia clínica, estas comunicaciones en la historia clínica, si es una comunicación por mail, en el asunto que te digan cuál es, porque uno ya ve el asunto, receta, bueno, me quedo tranquilo, turno, consejo, bueno, uno se queda tranquilo. Por supuesto, no utilizar estos medios para situaciones que puedan afectar la intimidad. Solicitar a los pacientes en el cuerpo del mensaje cierta etiqueta, que pongan su nombre, apellido, edad, porque a veces se mandan y uno no sabe quién le está hablando. Considerar la posibilidad de utilizar una cuenta de correo electrónico, un WhatsApp exclusivo para consultas de este tipo, términos y condiciones, términos de uso. Bueno, configurar unas respuestas automáticas y acordar a los pacientes tiempo de respuestas en fines de semana o fuera del mismo, etcétera. Un poco enmarcar la relación a través de estas redes. Y esto no es muy distinto de lo que hacían los pediatras por la comunicación telefónica. O sea, yo mucho antes de que hubiera WhatsApp, etcétera, muchos pediatras se comunican habitualmente por teléfono, desde siempre, tradicionalmente. Y está bien, porque es una palabra que calma, que orienta a una mamá que está con un chico con fiebre a las 4 de la mañana, se asusta. Entonces, el tema de estas consultas telefónicas es que muchas veces no quedan documentadas, ¿no? Entonces,
la falta para documentar algunas llamadas significativas que podrían llegar a tener un impacto negativo en la evolución del paciente, pueden complicar. Que dije, que no dije, que yo le dije, que me llamó por teléfono. Entonces habría que buscar alguna forma y no queda otra que anotar y después tener acceso fácil hoy con la historia clínica electrónica, las llamadas telefónicas en las que se hacen estas cosas, ¿no? En las que se les informa a los padres resultados positivos de análisis, anotar si en la ficha si le sacó que lo viera o si los instruyó para seguir algún curso de acción, documentar conversaciones donde brindó un consejo o adoptó una medida transitoria o cambió un antibiótico, documentar lo hablado con consultores. Bueno, en estos casos no queda más que anotar en una agenda o en algún lugar y después ver, no siempre es fácil, yo lo sé, de volcar en la historia clínica estas conversaciones, sobre todo las más significativas, las que pueden tener algún tipo de consecuencia a futuro. Bueno, y nos metemos en el gran tema, ¿no? El gran tema, y vamos a dedicarnos varios minutos a hablar de esto, ¿no? Porque este año, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, se dedicó a mejorar la seguridad diagnóstica, ¿no? Ustedes saben que la definición de radiodiagnóstico ha tenido una evolución en los últimos años. Tradicionalmente, el error diagnóstico se definió como la falla o el retraso para encontrar una explicación al problema de salud del paciente que retrasa el tratamiento o hace que no se trate o no trate condiciones que estaban presentes en la consulta. Pero esa definición es una definición muy medicocéntrica, ¿no? En la capacidad del médico en poner una etiqueta a una enfermedad. Y el diagnóstico es mucho más que la capacidad de un médico de ponerle una etiqueta a una enfermedad. Tiene que ver también con la comunicación que se le da a la familia en tiempo y forma y la explicación del impacto de ese diagnóstico en la adherencia a las cosas que tienen que hacer. Por supuesto, la mayoría de los errores diagnósticos no producen daño, pero aquellos que a consecuencia del error diagnóstico termina habiendo un retraso, algún problema, suelen ser eh, muy grandes. Y muchas veces tiene que ver con que los pediatras, como muchas veces los cuadros de presentación son muy inespecíficos en pediatría, específicamente inespecíficos, se retrasa un diagnóstico que después se reveló a posteriori como una meningitis, una peritonitis, etcétera. De todos estos errores diagnósticos, en pediatría, el más frecuente y el que más juicio por responsabilidad profesional genera es el retraso en diagnóstico de apendicitis. Muchas veces ya vienen automedicados los chicos. Fíjense que cada 100 niños que son llevados a una guardia por dolor abdominal, hasta 8 tendrán apendicitis. Y la incidencia aumenta con la edad. Entonces, la dificultad diagnóstica en estos casos es que raramente la presentación del cuadro es típica. Nosotros tenemos el sesgo de representación. Pensamos en la apendicitis, dolor epigástrico, irradia fosálica derecha, con defensa, etcétera, etcétera. Y este cuadro no se ve, por ejemplo, en neonatos que predominan síntomas inespecíficos como la distensión abdominal y los vómitos. En chicos entre 2 y 5 años, el dolor abdominal predomina por sobre los vómitos. Generalmente está asociado a fiebre y anorexia. Ya los chicos en edad escolar tienen el cuadro más típico. Y estos retrasos, estos en el diagnóstico, pueden llevar a mayores índices de perforación apendicular. De hecho, los chicos se perforan más que los adultos. Ustedes saben que la incidencia de perforación apendicular es mucho mayor en el chico que en el adulto. Hasta un 70% de los chicos se perforan. Este riesgo de riesgo chicos chicos, ¿no? Este riesgo disminuye en la adolescencia. ¿Y con qué se confunden muchas veces las apendicitis? Hay estudios que demuestran que hasta en un 40% de los diagnósticos errados de apendicitis, el pediatra llegó a un diagnóstico errado de gastroenteritis. Y en segundo lugar, figuran las infecciones de la vía aérea superior. Los juicios originados por retrasos en el diagnóstico de meningitis bacteriana suelen ser, créanme, millonarios. Millonarios. Este, chicos que son tratados por una otitis o por síntomas inespecíficos desarrollan cuadros fulminantes en horas y quedan muchas veces con daño cerebral permanente. Entonces, en estos casos, bueno, el nivel de alerta es importante, la instrucción a los padres de las cosas a las que tienen que ver, porque
Así como hablábamos de los chicos que van a la guardia, o sea, con dolor abdominal es una consulta de las más frecuentes en guardia, la fiebre es una consulta muy frecuente en pediatría. Es decir, los chicos son permanentemente llevados a la guardia de emergencia por fiebre. Un porcentaje mínimo de esos chicos va a tener una meningitis. La mayoría tiene infecciones virales, menores, autolimitadas. Este, entonces, el tema a tener en cuenta que, vuelvo al tema del sesgo de representación, ¿no? El cuadro típico de rigidez de nuca, irritabilidad, llanto continuo, muchas veces no es el cuadro inicial y los chicos se presentan con síntomas absolutamente inespecíficos, vómitos, rechazo al alimento, llanto débil. Todo lo que pueda el pediatra anotar en la historia clínica, sobre todo si el chico es vital, está jugando, tiene fiebre, pero está vital, no está pachorra, se ingiere líquidos. Parece que de hecho, lo he visto en varios fallos de peritos, la capacidad de ingerir líquidos es un signo de que el chico probablemente no tenga una meningitis, ¿no? O sea, y este solo hecho tolera líquidos. Después de una pericia puede decir, mira, toleraba líquidos, un chico con una meningitis no tolera líquidos. Y a veces el decaimiento incluso se debe a deshidratación. Entonces es importante dejar al paciente en observación, examinarlo después de hidratarlo. Y bueno, ¿qué no hacer en estos casos? Bueno, no dudar en realizar una punción lumbar. Si la meningitis es uno de los diagnósticos probables, comenzar el tratamiento antibiótico rápido antes de que el paciente deje el departamento de emergencias. No retrasar el tratamiento antibiótico por esperar una tomografía u otros estudios. Este, iniciar, obviamente, brindar pautas de alarma en el caso de que el chico se vaya de alta. El error diagnóstico de meningitis, hemos tenido casos realmente muy, muy importantes. Y después, lo que es una bendición para los pediatras también es un peligro para los pediatras, porque el pediatra ve mucho chico sano, ¿no? Entonces, los controles habituales que los pediatras realizan son tan comunes que pueden, como dije, transformarse en un riesgo en sí mismo. Porque el problema, como en toda la pediatría, probablemente como en toda la medicina, radica en saber diferenciar entre un chico con una condición potencialmente emergente de otro niño sin ningún problema en su desarrollo, que está acusando una enfermedad común para su edad. O sea, bueno, es común. Vos no estás pensando en un neuroblastoma, digamos. Sin embargo, tenemos un caso de un chiquito que estuvo bollando por más de 15 médicos hasta que finalmente tuvo se hizo el diagnóstico. Y esto tiene que ver muchas veces con los signos cognitivos, con el signo de representatividad, el sesgo de disponibilidad. Tengo esa época de gripe, bueno, tengo mi diagnóstico de gripe muy presente en mi cabeza, gripe, 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 me comí un reflujo. El exceso de confianza muchas veces que tenemos en nuestro diagnóstico. Esto está probado, ¿eh? Cuando se presentan casos difíciles y fáciles a grupos de médicos internistas y les dicen que evalúen la confianza, sea difícil o sea fácil el caso, siempre el nivel de confianza es alto. Entonces el estudio de los sesgos cognitivos también, pero no alcanza con estudiar sesgos cognitivos, porque muchos errores también son producto de que te hacen ver 70 pacientes en una guardia. Y bueno, no solamente es cosas cognitivas, sino que hay cosas de sistema y comunicacionales que influyen en los errores diagnósticos. Hoy no es el tema error diagnóstico, podemos hablar de errores diagnósticos en pediatría y profundizarlo mucho más. Bueno, cito esto de torsión testicular porque tuvimos tres casos que se pasaron casi seguidos. Vieron que las cosas nunca no vienen solas, de juicios por chicos que perdieron el testículo por retraso en el diagnóstico y tratamiento de una torsión testicular, ¿no? Eh, la torsión del pedículo espermático es una de las emergencias en pediatría con una frecuencia estimada de 1 en 4.000 pacientes menores de edad con picos. Hay un pico de frecuencia en el periodo neonatal, otro pico en la adolescencia. Eh, y cuando uno se le pasa este diagnóstico, es altamente probable que haya un juicio. En los niños pequeños, en los neonatos, el diagnóstico diferencial de la torsión testicular con una hernia inguinal estrangulada puede ser a veces clínicamente muy, muy difícil. Y a veces en esta disquisición termina retrasándose un tratamiento. A veces la exploración quirúrgica sería muchas veces la regla en estos casos.
podemos discutirlos. Ahora, en el adolescente el problema radica también en que muchas de las cosas que uno esperaría encontrar no se encuentran, ¿no? Este, los datos de la literatura parecen revelar que los signos clínicos, las principales señales, son el aumento del volumen del testículo y cuando aumenta el dolor cuando uno lo levanta, y la ausencia del reflejo cremasteriano. Sin embargo, en los casos que tuvimos, se presentó como reflejo cremasteriano positivo del lado doloroso. Igual es bueno asignarlo, ¿no? Y los dos casos que tuvimos, de los tres, dos casos que tuvimos, se esperó el Doppler, se esperó el Doppler, se esperó el Doppler, no había Doppler, y la espera de ese Doppler para hacer el diagnóstico de torsión retrasó la cirugía, y después los peritos dijeron que no debió haberse retrasado la cirugía esperando un examen Doppler, ¿no? Entonces esto me parece importante destacarlo en esta etapa de errores diagnósticos. Y en el recién nacido hemos tenido un caso solamente de esto, el reconocimiento tardío de la hiperbilirrubinemia, ¿no? Con posterior daño cerebral, el kernicterus, con secuelas permanentes de por vida. Y uno de los problemas de la hiperbilirrubinemia, dado lo corto de las estadías hospitalarias de la mamá, del binomio madre-hijo hoy en día, es que muchos signos precoces del kernicterus no se reconocen en esas 24 o 48 horas que está la madre internada y pueden pasar desapercibidos. Y esto es particularmente en niños de piel morena. Y pasar por alto el problema antes de que la mamá y el chico se vayan de alta, así durante la hospitalización, puede llevar a que muchas veces nos manejemos por teléfono, por triage telefónico, que ponerlo al sol, que no lo pongas al sol, que le damos consejos, no lo vemos al chico y estas cosas ocurren. Como vemos acá en pantalla, la Academia de Pediatría de los Estados Unidos ha identificado ciertas características que aumentan el riesgo de encefalopatía por hiperbilirrubinemia, entre las cuales se ven todas estas. Yo no soy pediatra, pero básicamente una bilirrubina total sérica en el límite superior de lo normal durante en las primeras 24, este, la incompatibilidad de grupo sanguíneo con la prueba de CUS directa u otra enfermedad, un hermano que haya recibido luminoterapia, prematurez, chico de 35-36 semanas, lactancia materna exclusiva, bueno, todas estas que ustedes ven. Y las recomendaciones que brindan vienen, sigo citando el mismo trabajo de la Academia Americana de Pediatría, tiene que ver con promover y apoyar la lactancia materna, que disminuiría este riesgo, establecer protocolos de enfermería para la identificación y evaluación de la hiperbilirrubinemia, medir los niveles de bilirrubina total sérica o bilirrubina transcutánea en bebés que presentan ictericia en las primeras 24 horas, es decir, medírsela. Eh, Reconocer que los recién nacidos con menos de 38 semanas, particularmente aquellos que son amamantados, tienen mayor riesgo de desarrollar hiperbilirubinemia. Bueno, y todos estos consejos que yo no me voy a meter, van a tener el documento que avala todo esto. Bien, pasamos a otro capítulo en esta maratón a la cual los estoy sometiendo. eh, los errores de medicación. Ustedes saben que los errores de medicación, que incluye la medicación cuando es manejada por los padres, eh, es un problema en pediatría, ¿no? De hecho, los errores de medicación en pacientes pediátricos son mucho más frecuentes que en adultos, y el riesgo de que estos errores causen eventos adversos es hasta 3 veces mayor. El mayor porcentaje de los errores en niños recaen en chicos menores de 4 o 5 años y, como todo leitmotiv que estamos hablando, en neonatología. Es donde se ven los errores más importantes. Y aunque los errores de medicación pueden ocurrir en cualquier ámbito asistencial, es en el hospital por la complejidad de los esquemas terapéuticos, de las vías, etcétera, donde se producen los accidentes más graves. Fundamentalmente en unidades neonatologías, en unidades de cuidados intensivos pediátricos y en la guardia de emergencias, también es otro lugar de errores de medicación. Y existen distintos factores que, como ven en pantalla,
aumentan el riesgo. Y esto tiene que ver con la necesidad de realizar cálculos para ajustar la dosis en función de la edad, del peso, de la superficie corporal, de la enfermedad que tiene el paciente. El doble chequeo no siempre se puede hacer, no hay personal, y esto genera un problema. La falta de disponibilidad de presentaciones pediátricas. Entonces, esto hace que muchas veces se tengan que hacer cálculos, fraccionar o diluir este, eh, las presentaciones comercializadas para administrar la dosis necesaria. Utilización de dispositivos poco precisos para medir la dosis y sistemas de administración que no están diseñados, como dije antes, para pacientes pediátricos. La dificultad de los niños para comunicar los síntomas o los efectos adversos de la medicación, las diferencias en los comportamientos farmacocinéticos de los medicamentos según la edad y el desarrollo madurativo del menor, la alta vulnerabilidad, especialmente en los chiquitos muy chicos, de sus funciones renal, hepática, inmunológica, este, y escasa información sobre dosis, seguridad, eficacia y uso clínico de muchos pacientes de medicamentos pediátricos. No hay suficientes estudios muchas veces. Entonces, todo esto genera un combo que a vos te pone como pediatra en un riesgo, ¿no? Este, y como en toda la medicina, los errores de medicación, ustedes saben que los errores de medicación en todo el mundo de la medicina, en todas las etapas que tiene el proceso de medicamentos, compra, prescripción, dispensación, almacenamiento, administración, vigilancia, bueno, los problemas más importantes se producen en la prescripción y en la administración. El problema es, yo les diría, 40-40 y después un 20 en las otras etapas. El problema es que los errores de prescripción muchas veces son interceptados por el sistema, mientras que los errores de administración ya no hay barrera y se produce el daño. Los errores de prescripción en pediatría consisten fundamentalmente en errores de dosis. Se ve mucho más error de dosis en pediatría, por todo esto que estoy diciendo, que en adultos. Porque ustedes tienen que ajustar la dosis en niños en función a su edad, a su peso, superficie corporal, cosas que no existe en ningún otro lugar de la medicina. En la dispensación, también el error más frecuente se encuentra en la dosis y en la administración también, ¿no? Ahora bien, atenti, que hemos tenido casos, hemos tenido el Noble 3 casos muy feos de soluciones orales administradas por vía intravenosa. Después vamos a este, ver esto. Y después tenemos todo el tema de medicamentos LASA, ¿no? Medicamentos de aspecto y nombre parecido, en el cual la industria tiene un rol, ¿no? Tiene un rol. Y veamos ahí esos casos que vemos, el caso de una muerte de una bebé prematura por un anestésico en vez de un solo alimenticio, y fíjense los frascos, este, la administración de una confusión vía enteral, vía endovenosa. Esto tiene que ver con llaves de 3 vías que conectan con cualquier cosa. Este caso es un caso que lo aprendí en un webinar de Colombia, un caso dramático. Fíjense lo que son estas dos. Por refuerzo de marca, el laboratorio te hace muy parecido el albendazol, que es un antiparasitario, y el tramadol. Y fíjense que una mamá tenía mellizos encima, mellizos con un problema parasitario, le hace receta de albendazol, le dice tome un frasco para cada hijo. Bueno, la mamá le da, la farmacéutico agarra un fármaco muy parecido y los dos chicos mueren. Un caso que salió en todos los diarios en Colombia. Y este otro caso tiene que ver con el tema de las dosis. Vuelve a pasar, ¿no? Eh, Tras administrar en mililitros dosis que fueron prescritas en miligramos. Y este error conduce muchas veces a administrar dosis 10 veces superiores a las prescriptas. Y esto genera, ni que hablar cuando se usa el signo microgramos, ¿no? Entonces, acá, a ver, no sé si hay farmacéuticos escuchándome, pero mi principal recomendación es que para instituciones es que cuenten con farmacéuticos hospitalarios, ¿no? O sea, hoy, hoy, hoy el rol del farmacéutico hospitalario validando, corrigiendo, hablando con los médicos, participando en piso, cosa que no hay porque no hay, todavía tenemos la visión del farmacéutico que despacha y es un problema, ¿no? Pero sacando eso, que sería mi principal recomendación, una mayor participación de los farmacéuticos hospitalarios en el día a día de las prescripciones y las administraciones, este,
creo que algunas de las principales consejos son todas estas, ¿no? O sea, eh, disponer, la tecnología te puede ayudar, las bombas inteligentes te pueden ayudar, un programa de prescripción electrónica que cuente con límites de dosis, que no te permita poner la dosis que no va, que proporcione alertas cuando se dan dosis potencialmente incorrectas, este, que te obligue a indicar siempre el peso y la edad del niño en la prescripción, expresar las dosis en unidades de masa y por toma, no prescribir en volumen ni en unidades de forma farmacéutica, efectuar esta doble verificación de los cálculos por un segundo operador, informar a los padres de forma verbal o escrita de por qué los medicamentos, cómo usarlos. Acuérdense que el error de medicamentos incluía el uso de los padres. Este, bueno, hasta estas que vemos, evitar distracciones. Estos chalecos que se colocan, yo he visto, o sea, interrupciones cero. Cuando el enfermero se coloca este chaleco, tiene este pin, etcétera, no puede ser interrumpido por nadie, ni por un colega, ni por un padre, ni por el jefe, ni por nadie. Está preparando medicación. Bueno, esto lo aprendí el Garrahan, tener lupas, ¿eh? A veces las ampollas son muy difíciles. Separar los medicamentos de alto riesgo, tenerlos en otro lugar, incluso bajo llave. Uno no puede tener ampollas de potasio o de soluciones concentradas puestas a mano de todos. Como nota de color, vemos este actor, que es el actor Dennis Quaid. Dennis Quaid eh, es un actor famoso en Estados Unidos que tuvo el caso de sus mellizas que nacieron. Había que darle 10 unidades de heparina y le dieron 10.000. Las chicas sangraron, tuvieron la muerte, tuvieron en terapia 6 meses. Finalmente, Dennis Quaid fue al Congreso, hizo un juicio, salieron todos los medios. Hoy es uno de los principales defensores del tema de la seguridad del paciente y el laboratorio se ve obligado por sentencia a cambiar los envases. Fíjense ahora cómo viene la heparina de 10.000, cómo viene la heparina de 10 y cómo venía antes. O sea, todo lo que tiene que ver con medicamentos LASA, es decir, look alike, sound alike. Medicamentos que parecen parecidos o que suenan parecidos, es todo un tema enorme dentro de la seguridad. Y dije antes que cómo no va a haber un error de vía si tenemos estas cosas. O sea, lamentablemente no hay jeringas de inyección oral, no hay marcación de puertos de inyección, no hay a veces personal de enfermería de neo y una enfermera de pediatría es pasada a la neo. Bueno, la verdad que hay establecido muchísimas recomendaciones para evitar, sobre todo, lo que uno no quiere es colocar por vía intratecal algo que iba intravenoso o colocar algo vía oral, algo vía intravenosa, algo que una alimentación enteral. Y esto tiene que ver con, por ahí, por ejemplo, marcar puertos de inyección. Lo ideal sería que directamente no conecte. Nada oral debiera poder conectar con algo que va adentro de la vena. Bueno, yo aprendí mucho de Marcela Rousseau, jefa de farmacia del Hospital Garrahan. Visito el Hospital Garrahan para aprender cada tanto. Y otra de las medidas para evitar los errores de medicación y especialmente en pediatría es la estandarización, ¿no? Es la estandarización en la reconstitución, en la dilución, en la administración. Y esto lo que trata es de reducir la complejidad, la variabilidad de los procesos y hacerlos menos dependientes de la atención y la memoria. Es decir, que te digan, es decir, acá vemos el ejemplo Hospital de Garrahan que tiene y que es accesible. Acá pueden entrar a su página web, tiene un vademecum que tiene una función docente también, con tablas estandarizadas para distintos grupos de medicamentos y peso del paciente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de medicación en situaciones críticas. Es decir, para un peso de 5 kilos, si vos tenés que dar adrenalina de forma intravenosa o ósea, la dosis y cómo lo tenés que dar. Y ya te lo da estandarizado para 5, para 12 kilos, y así te lo da. O sea, es un ejemplo donde incluso por el sistema seleccionás el peso del paciente y se abre este documento PDF con todos los medicamentos, cómo diluirlos, cómo administrarlos, de forma tal de no tener que realizar cálculos y que todos lo preparen de la misma manera. La página esta de Garrahan está accesible, si no la encuentran, me dicen y avanzamos. Bien, dediqué mucho tiempo a los errores diagnósticos y a los errores de medicación porque claramente son los que tienen más
más problemas, ¿no? Pero vamos a ver otros tipos de eventos adversos que también son frecuentes. Y vamos a empezar por lesiones por extravasación, ¿no? Quien ha visto una lesión de extravasación en un neonato, en un chiquito, y hemos tenido juicios por esto, lo vimos al principio, eh, es realmente una situación eh, muchas veces dramática, ¿no? Eh, o sea, las lesiones por extravasación son una de las principales causas en oncología, en diagnóstico por imágenes y en pediatría. Y como estamos viendo, la mayoría de estas extravasaciones ocurren en neonatos, en chicos menores a 6 meses, ¿no? Este, son mucho más serias las lesiones en este grupo de chicos. Tienen que ver con la fragilidad de la piel, con la necesidad frecuente de administración intravenosa de antibióticos intravenosos, con la suplementación nutricional, con la suplementación hidroelectrolítica y con la utilización común de venas periféricas en los chicos, ¿no? Y a esto se suma que los chicos muy chiquitos no están en condiciones de localizar y reportar el dolor. Entonces, hemos tenido accidentes serios con gluconato de calcio, por ejemplo, que se utiliza bastante en las unidades de neo y terapia intensiva para el tratamiento de hipocalemia, así como agente cardioprotector. Y en más del 50% de las lesiones por extravasación, el problema tuvo que ver con bombas de infusión o inyectores automáticos que inyectaban grandes volúmenes en un corto periodo de tiempo. Más del 50% y casi un 20% luego de dos o más intentos de canalización. Entonces, los lugares más frecuentes, ahí vemos algunos: el dorso de la mano, del pie, los tobillos, la fosa antecubital, los espacios articulares, donde hay poco tejido blando y que proteja las estructuras. Bueno, y acá la prevención tiene que ver con la selección adecuada del sitio de inyección, con el monitoreo frecuente, con la educación del personal, la capacidad técnica, no ensañarse con la vía, verificar que haya adecuado retorno. Y en el caso de bombas, emplear dispositivos con alarmas de presión o detectores de extravasación, o sea, utilizar la tecnología. Por supuesto, estar atentos: el eritema, el dolor, la falta de retorno venoso, la resistencia de inyectar, las induraciones, son todos signos precoces. Y el tratamiento podemos discutirlo porque algunos ponen, de acuerdo a la gente que se extravasó, algunos son paños fríos, otros son palos calientes, otros hay que tener clara la lista de antídotos, por ahí bien, bien, bien pegada en el office de enfermería, porque tienen antídotos diferentes. Ni que hablar si son tratamientos oncológicos en chicos, la medicación oncológica es pesada que se extravase. Uno diría que yo estoy muy acostumbrado a hablar del adulto mayor, en geriátricos. O sea, ustedes saben que las úlceras por presión en el adulto son el evento adverso más prevalente en la Argentina, por el estudio IBEAS. O sea, el 16% de los pacientes adultos que se internan en Argentina se escaran. Y quien ha tenido un familiar escarado con algún tema sabe del drama que es una escara. Uno diría, hoy ha ido evolucionando el término. Cuando yo era joven se hablaba escaras por decúbito, después úlceras por presión. Y ahora las úlceras por presión entran dentro de lo que son las lesiones cutáneas asociadas a la dependencia, que se encuentran las úlceras por presión, por supuesto, pero también las lesiones por dispositivos médicos, las famosas MARSI, las lesiones vinculadas a adhesivos, las dermatitis asociadas con incontinencia y las lesiones por fricción. Pero más del 50% de las úlceras de este tipo en chicos se deben a dispositivos médicos que entran en contacto. Ahí vemos la sondita, tubos oronasogástricos, máscaras, pulseras identificatorias. ¿eh? Este, ahí vemos la escara occipital, que se hace a veces muy, muy, muy rápidamente. Y mucho tiene que ver con esto que decíamos, que no tenemos dispositivos específicos para los chicos. Esto es un tema. Otro problema: yo he visto lesiones arteriales importantes por accesos vasculares, que una confusión, perder un dedo, pero también he visto complicaciones por tubos, ¿no? Y todo lo que son las complicaciones
en neonatología, de sondas, de tubos, de accesos, es un problema, ¿no? Ya sea las sondas orogástricas o nasogástricas pueden estar mal colocadas, chequear siempre la colocación. Esto puede llevar a que la alimentación vaya a los pulmones, a bronquio, a neumonías por aspiración. Puede haber lesiones nasales o faringias. Entonces, la verificación, como ustedes los pediatras hacen, ya sea con aspiración de contenido gástrico, con pH, con rayos X, con el método que ustedes quieran, pero estar seguros antes de colocar alimentación enteral de que la sonda está adecuadamente colocada. Los tubos endotraqueales también que pueden generar lesión de vías respiratorias, trauma a la tráquea, trauma a las cuerdas vocales. Vuelvo a la necesidad de tener tubos para todas las necesidades pediátricas que muchas veces no hay en hospitales de adultos, adecuados laringoscopios, eh, los catéteres venosos centrales, todo el tema de bacteriemias, pero también que se forman coágulos o que pueden perforar hacer una disección, los catéteres umbilicales con onfalitis, con sepsis, los tubos torácicos con empiema, y así podría seguir. O sea, todo el tema de sondados, tubos, etcétera, genera cierto problema. He visto, no muchas, pero en algún lugar del interior, por ejemplo, utilizaban estufas de cuarzo para calentar. Y este no es la foto del caso real que tuvimos nosotros, sino sacada de internet, pero el caso fue bastante parecido. Se quemó el cráneo con una estufa de cuarzo, ¿no? Este, eh, y vuelvo a la vulnerabilidad. Tuvimos otro caso de un chiquito que con agua muy caliente en un baño, también en el baño hecho en la unidad, se quemó. Las ampollas son impresionantes. Después se cura, pero cuando uno viene con esas ampollas, realmente realmente son impresionantes. Y las causas pueden ser quemaduras térmicas, como dije, contacto con líquidos calientes, o a veces en ambulancias exposición a superficies calientes. Yo lo vi una vez en ambulancia de traslado que habían puesto algo para calentar y se quemó toda la espalda del chico. Quemaduras eléctricas, quemaduras químicas. Todo el capítulo de quemaduras en recién nacidos es un tema. No se puede hablar de seguridad del paciente. Fíjense que cuando yo empecé en esto hace casi 30 años, había muchísimos juicios a pediatras y oftalmólogos por retinopatía del prematuro. Esto ha ido bajando porque hoy ya hay muchas guías, muchos estándares, se conoce mucho mejor, pero tiene que estar dentro de tu mapa de riesgos, ¿no? Porque la retinopatía del prematuro es la causa más frecuente de ceguera en la infancia. Fíjense que en nuestro país nacen aproximadamente 750.000 niños por año, el 10% son prematuros, es decir, 75.000, y de estos, la tercera parte, es decir, 25.000, presentan algún factor de riesgo para retinopatía del prematuro, en los cuales se destacan claramente la prematurez, menor de 32 semanas de edad gestacional, y se destaca mucho un peso menor a 1.500 gramos. Si bien puede verse en prematuros de más semanas y bueno, y esto se puede prevenir con adecuado equipamiento, con adecuada pesquisa, con oftalmólogos que van, tener conciencia de los riesgos de la oxigenoterapia, porque muchas veces el chico está gravísimo, se hace oxigenoterapia, no se va hablando de este tema con los padres y después, una vez que uno le salva la vida, queda con un tema visual, los padres no se la bancan. Y lo que pasa es que muchas veces los relevamientos que ha hecho la misma Sociedad de Pediatría hace ya muchos años, había no solamente escaso conocimiento de la patología por parte de muchos profesionales, sino bastantes problemas operativos en la capacidad resolutiva de los servicios de neonatología, falta de oftalmología, falta de oftalmólogos capacitados, falta de equipamiento, inaccesibilidad. Bueno, y hoy tenemos muchas guías, ¿eh? Hay una ley, en el año 2007 se sancionó una ley que es el régimen para la detección y posterior tratamiento de patología recién nacido. Acá tenemos una guía del ministerio. Bueno, mi recomendación sería que conozcan las guías y la ley, porque de acuerdo a eso, ustedes saben que cuanto más estándares se publican y más normas y más directrices, más fácil es comprobar que no se siguieron esas directrices y a veces es más difícil defenderlos. Uh, las ganas que usted que termine, pero no, me van a tener que soportar un poquito más. No terminé. Espera un poquito. Se me fue la compartida. Ahí estoy.
Cualquier inconveniente me dicen. Miren todo lo que nos falta. Bueno, no tanto, no se asusten. Estaba acá. Bien, los accidentes domésticos en los menores es un problema, como lo es en el adulto mayor. Este, ustedes saben que los chicos pueden tener accidentes domésticos en la casa, pero también los pueden tener en el hospital. Yo como neurocirujano me acuerdo de haber operado a un chico que estaba internado por, no me acuerdo por qué situación, que se cayó en el viejo hospital español y tuvo un hematoma, hematoma extradural. O sea, la evaluación de los chicos con mayor riesgo, los programas de prevención de caídas tienen que incorporar a los niños en esta situación. Las patinadas, los tropezones, las caídas de la cama se llevan más del 54% de estos eventos. A veces también hemos visto que se cae alguna bomba sobre la cabeza y tienen, la mayoría de las veces no pasa nada, pero el tema de caídas tiene que estar. Y como punto aparte que me gustaría discutir con ustedes, eh, hemos tenido 2 o 3 casos, ninguno por suerte grave, uno que tuvo una fractura, pero se reportó de caídas de recién nacidos, ¿no? O sea, una madre que está agotada por el trabajo de parto, se lo da a su hijo para amamantar, esto es una simulación, esperemos, y se le cae. Fíjense que esto, la Agencia de Seguridad del Paciente del Estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, que tiene mucho trabajo publicado, este trabajo que es interesante, donde se ven caídas de recién nacido, con factores de riesgo maternos del chico, etcétera. El que quiere después el trabajo me lo pide, pero la verdad es que si ustedes se fijan, la inmensa mayoría tiene que ver con la mamá o el familiar que se quedó dormida en la cama. Entonces tiene que ver después con las instrucciones. No, si usted tiene sueño, si usted está cansada, si va a dormir una siesta, avísenos, lo colocamos en la cuna, ¿eh? Pero también puede caerse cuando se pasa de una mano a otra, pero más del 50% de los casos tiene que ver con que la madre se quedó dormida y el chico se le cayó. Este, hemos tenido un, un caso de un neonato de 16 días, este, que fue un segundo esto, ¿no? Estas puertitas que tienen las servocunas a veces se abren, porque a veces incluso son intercambiables, a veces está en posición antitrandelenburg o está de costado, lo que fuera, o el chico está muy vital. Les cuento este caso, que es un caso real, una institución muy prestigiosa, que los chiquitos, entra personal de limpieza a hacer limpieza, enfermería sale por un segundo, es un rato, pero pierde el control del niño. eh, el chico sale por esta puertita y queda colgando de los cables de monitoreo. Al caerse sobre una superficie dura, tuvo una fractura y una fractura y un hematoma extradural que resolvió mínimo, mínimo, que resolvió sin cirugía, resolvió solo. Nadie supo bien qué fue lo que pasó con este chico, hubo un montón de explicaciones, si estaba vital, si no estaba vital. Lo importante es tener en cuenta, verificar siempre en un checklist que estas puertas estén adecuadamente cerradas cuando tienen que estar cerradas, porque no es el único caso que conozco, en la literatura también aparecen muchos, sin información a todos los padres sobre este tema. Bueno, también tiene que estar en tu agenda, y estamos en esta parte miscelánea. Por supuesto, esto al lado de los errores de medicación y errores de diagnóstico es mínimo, ¿no? Pero tiene que estar en el mapa de riesgo, ¿no? La muerte súbita del lactante es la principal eh, causa de muerte inesperada infantil. La muerte inesperada infantil incluye además en esta definición a la sofocación y atrapamientos en la cuna o en la cama con los padres. Y el síndrome de muerte súbita del lactante es es la principal causa de muerte en chicos entre el mes y el año de vida, ¿no? Ahora bien, el rótulo de muerte súbita del lactante se pone luego de una revisión minuciosa y de una investigación que incluye la autopsia, la revisión del escenario donde ocurrió la muerte y la historia clínica. La mayoría de estos casos involucran a bebés menores de 6 meses que tenían una vulnerabilidad especial a factores de riesgo exógenos. Y no hay estudios que permitan
predecir esta vulnerabilidad. Entonces las estrategias preventivas en general son las que tienden a evitar las que se asocian con un mayor número de muertes por asociación, pero no claramente que puedan explicar la causa. Partos prematuros, desnutrición fetal, exposición a un ambiente con humo de cigarrillo, exposición prenatal de la madre a alcohol o drogas, infecciones, dormir boca abajo, dormir en la misma cama con los padres o otras personas, objetos blandos en las cunas, etc. El tema de la posición del bebé es todo un tema, porque este, muchos padres tienen miedo que si lo colocan boca arriba, el chico se aspire. Entonces lo coloca de costado o lo coloca boca abajo, y esto es un peligro para los chicos. Los chicos que duermen boca arriba tienen entre 3 y 12 veces menos probabilidad de muerte súbita. La posición boca arriba disminuye la congestión bacteriana de las vías aéreas, favorece el desarrollo de la musculatura, posibilita mover libremente brazos y piernas, tiene muchas ventajas. Ahora bien, eh, lo que tiene que ver con la educación que se le da a los padres. Esto tiene que ver con puricultura, las instrucciones. No estaría mal hacer una gacetilla, sueño seguro, esto lo aprendí de Garrahan, no asustar tampoco, pero sueño seguro del bebé, consejos para un sueño seguro. Me parece que es importante explicarle, mostrarle la anatomía de la vía aérea y del esófago. Es decir, si uno le muestra un dibujo y muestra que las vías aéreas superiores, es decir, la laringe y la tráquea, están por encima del esófago. Entonces, si el chico regurgita leche, es deglutida fácilmente. Ahora, si está boca abajo, es mucho más probable, al estar por abajo, que el chico se broncoaspire. Entonces, esto también creo que a veces una gacetilla a los padres puede ayudar. No he tenido ningún caso de complicación de nutrición parenteral, no lo hemos tenido en Noble al menos. Sin embargo, cuando uno estudia el mapa de riesgos de los pediatras, aparecen algunas potenciales complicaciones de este tipo de alimentación, que en sus orígenes se utilizaba para dar soporte nutricional a chicos con patología gastrointestinal quirúrgica, y que hoy es un pan de todos los días, muchas veces en recién nacido pretérminos graves, que expone claramente, o expondría, yo como les dije no he visto ninguno, a nuevos riesgos, ¿no? Por todas estas cosas que estamos viendo acá, por el efecto tóxico, porque hay un escaso margen entre deficiencia y toxicidad, porque no hay buenas herramientas de monitoreo, bueno, por todas estas cosas. Y las complicaciones de la nutrición parenteral tienen que ver muchas veces con el catéter que se utiliza, complicaciones metabólicas por déficit o exceso de micronutrientes, el síndrome de retroalimentación. Bueno, muchas cosas vinculadas a la nutrición parenteral total. No soy pediatra, lo podemos discutir, pero está descrito en el mapa de riesgos. Lo que sí he visto es problemas con los traslados, ¿no? Una de las causas más frecuentes de reclamos en pediatría son los traslados y las derivaciones mal realizadas, sobre todo porque hay poco personal de transporte, ¿no? No es común tener neonatólogos en las ambulancias de emergencia, hay pocas, y muchas veces surgen notorias discrepancias entre las instituciones que derivan, las que reciben, que me mandaste un paciente que es distinto a lo que vos me dijiste que me mandabas. este, y en caso de pediatría, esto tiene un problema, ¿no? Porque los centros de alta complejidad neonatológica y pediátrica son pocos. Y los traslados son frecuentes, sin que haya, como dije recién, abundancia de personal médico y de enfermería especializado. Y esto expone tanto a quienes derivan como a quienes reciben. La Sociedad Argentina de Pediatría ha elaborado un documento de consenso, lo van a tener en la bibliografía que les voy a enviar. El documento lo pueden buscar, se baja libre de internet, que establece los criterios a cumplir para que un traslado se considere adecuado. Entre esos criterios son: uno, la institución que deriva debe proveer el tratamiento mientras está en su lugar, de acuerdo a su capacidad para minimizar el riesgo al paciente. Si no puede decir, está derivado y no hacer las primeras cosas que tiene que hacer. La institución que recibe tiene que haber confirmado que tiene espacio y personal disponible para el tratamiento del paciente, que ha aceptado la derivación y que puede proveer el tratamiento que se necesita. La institución que deriva le manda todos los registros médicos en el momento del transporte, y el traslado es realizado
por personal y con equipamiento calificado. Esto te pone un estándar importante. Si a eso sumás estas guías, estas recomendaciones, edición 2023 del Ministerio de Salud de la Nación para un traslado neonatal efectivo y seguro, y bueno, es bueno conocer estos consensos, estos documentos, porque es la vara con la que se los va a juzgar cuando tengan un problema. Bueno, yo no quiero terminar, que ya nos falta menos, sin tocar este tema, ¿no? Porque hay un abuso de la radiación en chicos, hay un abuso. En paralelo con el enorme avance del diagnóstico por imágenes en los últimos 50 años, también se ha avanzado en el conocimiento de los efectos carcinogénicos aún de bajas dosis de radiación X, particularmente en chicos. Y gran parte de este saber se vio a partir de sobrevivientes de muchos años de la bomba Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Lo que tienen que entender los médicos prescriptores es que el tomógrafo computado emite una dosis bestialmente mayor que los aparatos de rayos convencionales. En algunos casos, sobre todo en tomógrafos más viejos, hasta 200 veces más. Y está relacionado, y esto está probado, de una mayor incidencia de cáncer estadísticamente significativa, sobre todo si radian chicos muy, muy chiquitos. Y parte del problema, como dije, es que la mayoría de los médicos desconocen estos riesgos y algunos incluso creen que una tomografía computada, la dosis de radiación es igual o similar a la de una radiografía convencional, ¿no? Se subestima la radiación. Y esto es un tema importante, ¿eh? Y creo que se debe hablar. Hay muchas guías con respecto a esto. Entonces, uno claramente debería limitarse a las tomografías a lo estrictamente necesario. Y para alcanzar este objetivo es fundamental las famosas recomendaciones de no hacer, que todas las sociedades de diagnóstico por imágenes le hacen a los médicos clínicos, a los pediatras, etcétera. De este intercambio entre el médico prescriptor y los especialistas en imágenes pueden surgir métodos alternativos, decir, este estudio lo irradiás y no es tan necesario. Después es importante ajustar las dosis de radiación por paciente, porque las técnicas, ya hablando ya del técnico de rayos, no deben ajustarse especialmente a los pacientes pediátricos, porque los niños suelen recibir muchas veces, por cómo está configurado, seteado el tomógrafo, dosis innecesariamente altas cuando la configuración del tomógrafo está preparada para un adulto. No hay ninguna necesidad de estas grandes dosis y la misma puede ajustarse, puede tener una buena calidad de imagen, a veces con una diferencia de la mitad de radiación que recibe el adulto, ¿no? Y los ajustes técnicos se basan en el tamaño, en la región que vas a escanear, en el órgano que vas a escanear y en la resolución del equipo. No siempre son necesarias las imágenes de la más alta calidad, que es más radiación, para obtener esa imagen que vos querés para hacer un diagnóstico. Por supuesto, capacitar al personal técnico en todo este tema de cosas, optimización de los parámetros, una cosa eh, que se está hablando es implantar una tarjeta de exposición individual en chicos, saber cuántos rayos ha ido tomando, o sea, con una tarjeta individual para saber la dosis acumulada de radiación. El principio ALARA, as low as reasonably possible, se aplica acá como en toda la medicina. Bueno, este es un riesgo poco frecuente, poco probable. Pero ha habido casos, y ha habido casos en la Argentina. Y el día que a uno le roben un bebé de una unidad materno-infantil, este, salimos todos en los diarios, ¿no? O sea, eh, y esto está absolutamente establecido. Una institución, sobre todo a nivel institucional, tiene que contar con un programa de prevención del robo de bebés, donde haya normas y procedimientos escritos, donde se capacita el personal. Algunos simulacros que se han hecho, por ejemplo, en el Hospital Austral, que hizo un simulacro con un muñeco, se simuló realmente el apropiador es alguien que se viste de médico, se coloca elige su víctima al azar, dice a la mamá
te voy a sacar el bebé para hacer un estudio, la mamá no está instruida de que no se lo tiene que entregar a cualquiera, de que tiene que tener una identificación, que, no se lo- que solamente la persona adecuadamente identificada, la mamá a veces tiene que estar instruida que no tiene que dormir una siesta sin avisar, que no le entregue su bebé, todo lo que es la capacitación y el plan de respuesta ante el incidente, qué hacer para recuperar a ese chico, la comunicación con los medios, etcétera. Tengo material de prevención de robo de bebés, tengo toda una clase de prevención de robo de bebés, pero estamos ya a más de 1 hora y 10 de que empezamos y no puedo seguir aburriéndolos tanto. Bien, y para terminar, algunas consideraciones médico-legales. Hablábamos que una de las particularidades que tenían los recién nacidos era su condición de incapaces en el sentido legal. Y un tema central, yo no lo voy a aburrir, es todo lo que tiene que ver con las obligaciones que ustedes tienen, que tienen los pediatras de reportar, esto lo saben mucho mejor ustedes que yo, de reportar el abuso y el abandono de menores. Acá no hay obediencia debida. Acá no es que el jefe te dice no denuncie, si vos sentís que lo tenés que hacer, lo tenés que denunciar. Hay muy buenos protocolos de la Sociedad Argentina de Pediatría. Acá vemos algunos, este, eh, algunos ejemplos. Yo tuve la suerte de tener un caso de unos padres que le quitaron la custodia por haber denunciado lo que parecía un Munchausen. Finalmente el chiquito tenía una osteogénesis imperfecta y tuvieron que parirla, pobres, porque bueno, le quitaron la custodia, etcétera, y después se demostró que no habían sido golpeados. Pero bueno, estas cosas a veces pueden ocurrir y no sería eso una señal para que no estén atentos a todos estos signos que ustedes conocen, sobre todo los que son pediatras, mejor que yo. Y saber que ustedes se transforman en tutores del niño en ese momento y la obligación de la denuncia por los canales que tienen que tener claramente en la guardia, saber qué es lo que tienen que hacer. No puede ser que cada vez que haya una presunta situación así, la gente no tenga clarísimo cuáles son las vías de denuncia y cuál es el protocolo avalado por la organización de lo que tienen que hacer. Bueno, ustedes saben que el nuevo Código Civil creó la figura del adolescente, ¿no? El adolescente es el menor de 18 años, o sea, es el menor de edad entre 13 y 18 años, ¿no? Y claramente te establece que un chico, una chica de 16 años es totalmente como un adulto en las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo, y si bien es bueno, o sea, y entre 13 y 16, esto tiene que ver con chicos que por ahí se presentan a la guardia y hay que atenderlos. Y si no venís con tus padres, no. Un chico que tiene 16 años, que tiene 15 años, vino a la guardia, si bien es bueno que estén los padres, pero para algo no invasivo puede ser atendido. En el caso que haya que hacer algo invasivo, ya podemos discutir, tienen que tener la aplicación de los padres. Y por último, esta es la última diapositiva de la noche. Este, bueno, tienen que saber que la responsabilidad parental tiene un límite, que antes se llamaba la patria potestad, hoy se llama en el nuevo Código Civil la responsabilidad parental. Y ese límite es el interés superior del niño. Entonces, por más que los papás sean ayurvédicos, por más que sean antivacunas, no pueden negarse, o sea, a que su chico, o pueden hacerlo, pero yo le voy a decir lo que ustedes tienen que hacer, a que reciban las pesquisas, las vacunas, la vitamina K, este, porque está en juego el interés superior del niño, el derecho personalísimo a la vida. Y ese derecho personalísimo es superior a la responsabilidad parental. Entonces, supónganse que los padres se niegan a la vitamina K o a la vacuna, etcétera. Ustedes le hacen firmar un formulario, pero ese formulario no los exonera. Ese formulario lo único que sirve es para que sea la prueba, cuando ustedes tengan que hacer la denuncia a los juzgados de menores como corresponden. En mi experiencia, tampoco puede quedar preso el paciente ahí. Mire, yo esto lo tengo que denunciar porque usted no puede oponerse a esto. Usted me firma esto, pero con esto no está renunciando a esto. Están obligados en ese momento a hacer la denuncia. Se transforman en los tutores de chicos. Hay cosas de salud pública, en el caso de las vacunas, que influyen. Bien,
Hemos llegado al final. Yo sé que los he abrumado con muchísimo tema en muy poco tiempo, pero espero que al recibir el documento lo puedan leer más tranquilos, etcétera, lo puedan disfrutar un poco más. Este es mi mail. Si quieren información específica sobre alguno de los temas que hemos tocado, yo lo voy a colocar también en el chat, ahora cuando abramos debate. Y nada, me va a encantar escucharlos. Fabián, largo pero interesantísimo todo, ¿no? Porque es hacer énfasis en todas esas cosas que uno naturaliza, que le parece que las hace bien, pero que hay que estar atento a todas las cosas, ¿no? Este, me pareció muy bueno lo de la parte de medicación, en esto de que cuando se preparan, sobre todo de ilusiones y demás, uno se tiene que ocupar solamente de eso, ¿no? Como que en la consulta también. Sí, sí, Hay una sí. pregunta de la doctora María Morere y está referida a lo de la torsión testicular. En el caso de demora en la realización del eco para el diagnóstico de la torsión testicular, ¿cuánto fue esa demora? ¿4, 6 horas o más? Fue de 8 horas, me acuerdo. Fue una demora de. Yo tengo el caso, así que voy a fijar, tengo el caso, se lo voy a mandar a Eugenia. Eugenia, llámame mañana, yo te paso el caso cómo fue exactamente, porque tengo el caso médico legal, pero creo que fue de horas, ¿eh? Fue de horas, no fue de días, fue de 8 horas, fue de horas. Fue en el transcurso de una guardia. ¿Mm? Sí, desgraciadamente eso nos pone un tanto a la defensiva, ¿no? Pero la Sí, mejor defensa es hacer bien las cosas, volvemos a lo mismo. sí, probablemente ellos los cirujanos, esto es un consejo para los cirujanos más que para los pediatras, ¿no? La responsabilidad va a ser básicamente, uno ya, habiendo llamado al cirujano, si el cirujano retrasa, porque está esperando el Doppler y no habla con los padres, etcétera, va a ser una responsabilidad fundamentalmente del cirujano y no tanto del pediatra, No, claramente. no, pero responsabilidades a todo nivel. Por ejemplo, lo que decías en el caso del traslado, eso es de sentido común. O sea, si yo traslado desde una institución de menor jerarquía porque no tengo la complejidad suficiente a otra mayor, obviamente que yo soy el responsable hasta, primero, que me aseguren el espacio, pero soy el responsable hasta lo último de tener que cuidar ese paciente hasta que me lo reciben, soy yo el responsable de todo lo que Sin ocurre. duda. Tengo que prever toda la medicación del traslado, que el oxígeno me alcance. A veces hay cosas que parecen tontas. Yo estoy en un pueblo a 100 kilómetros de Santa Fe. Montones de noches me despiertan de San Cristóbal o de Tostado, que están 100 kilómetros más lejos que yo, que van a Santa Fe a pedirme un tubo de oxígeno porque no llegan a Santa Fe. No hicieron la previsión adecuada para poder llegar. Sí, Y sí. estamos hablando de 200 kilómetros en total. Entonces, cuestiones obvias como esa tienen que ver con todo esto y con la responsabilización que tenemos que hacernos cargo de cada cosa. Sí, Bueno, y muchas hay- veces, doctor, el tema es que se terceriza muchas veces, uno entonces no sabe quién lo está trasladando, porque esto pasa en muchas clínicas privadas, ¿no? Viene una empresa, ambulancia y uno tampoco le va a tomar un examen a que está trasladando, ¿no? Y a veces en esa tercerización vemos algunos problemas, o por lo menos los he visto, ¿no? sí, Porque contar con personal capacitado en ambulancia de traslado neonatológico, usted sabe que no es fácil, ¿no? no, no Entonces, hay. entonces a veces uno tiene que subirse y, es un problema, sobre todo en chicos que están mal, ¿no? Pero bueno, yo sé que he sido largo, voy a tratar la posibilidad de ser más corto porque me fui entusiasmando y no quería dejar ningún temita y fuimos poniendo, y al final hice una cosa Pero esto enorme. queda grabado, va a estar obviamente, le hacen todo un restyling, mejorando algunas imágenes y demás, y queda en Qué la bueno, página, pero el qué YouTube queda bueno. grabado inmediatamente, porque esto es para volverlo a ver, ¿no? Sí, sí, verlo tranquilo Bueno, y a ver qué más tenemos. muchas Bueno, felicitaciones. muchas gracias. Bueno, gracias. Sí, sí, Y bueno, sí. De y, Lucrecia Francia, de Antonella Gamba, de Samantha. No, no,
Y Bueno, le hubo una gustó. Y eso es un atrevido, porque yo no soy, yo soy un generalista. Después te hablo de obstetricia, porque bueno, estas son las cosas que vemos. Seguramente los pediatras sabrán sacarle mucho más jugo que yo a algunas de las cosas que yo dije y escribo. Pero es un poco lo que yo pude ver aprendiendo mucho de los pediatras y los casos que hemos tenido, y también de los comités de riesgo que yo participo. Y bueno, estas son un poco lo que creo que tocamos casi todos los temas. Cada uno da para profundizar este, un montón. muchos de los asistentes también hacen guardias en terapia y próximamente vamos a tener una charla sobre la seguridad del paciente en terapia, ¿no? Sí, señor, el 25 mañana me manda que esa no es tan corta, esa es más o menos como esta. Bueno, Pero bueno, vamos a tratar de hacerla más corta. Vamos a ver, espero que no se hayan aburrido mucho. Bueno, no, señores, todo lo muchas contrario. gracias. Doctor, un gusto. Gracias por la Eugenia, un gusto, un beso generosidad. grande. Y nos vemos el 25 con terapia intensiva. Y vamos a seguir con otras cosas. Tengo diagnóstico por imágenes, tengo cirugía, tengo obstetricia. Después seguimos. Perfecto. Bueno. Nos vemos allá. Bárbaro. Nos vemos. Muchas Gracias. gracias por todo. Buenas Chao, noches. chao. Adiós. Chao. Gracias, Guido, por coordinar. Hasta luego, doctores. Gracias, Guido, también. Y gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós.